¿Quién es el famoso pez diablo de los memes? Hace unas cuantas semanas antes de subido este video, es decir, el 6 de febrero de 2025, un pez diablo negro proveniente de las oscuras fosas del abismo oceánico fue captado a pocos metros de la superficie en las costas de Tenerife, España, lugar en el que se supone este pez no posee las condiciones ni las adaptaciones morfológicas ni fisiológicas para sobrevivir, lo que hizo a muchos especular toda clase de teorías extrañas ante tal misterio. Como también era de esperarse, la noticia se difundió y rápidamente se viralizó, alcanzando millones de vistas y reproducciones en cada uno de los videos y notas periodísticas que informaban sobre el tema. Más extraño todavía fue lo que ocurrió cuando la noticia llegó a oídos de las personas jóvenes, pues contrario a la indiferencia que podría esperarse de dicho sector ante esta noticia, esta misma terminó desatando una incalculable ola de memes, imágenes con frases motivacionales que utilizaban al pez como analogía a superarse uno mismo y a salir de su zona de confort, dibujos, fanart, entre muchas otras cosas. En cuestión de horas, el pez diablo se convirtió en una tendencia mundial, o por lo menos en Latinoamérica así fue. Pero lejos de estos memes y bonitos dibujos realizados por gente con un gran talento, cabe hacernos entonces la siguiente pregunta. ¿Qué es realmente este pez diablo y por qué fue que se volvió tan popular al salir del abismo y vagar por la superficie? Bueno, justamente es a lo que nos dedicaremos a explicar en el siguiente video, por lo que si tú, querido espectador, quedaste maravillado con el pez diablo tras enterarte de esta noticia y deseas conocer mucho más al respecto de este organismo, déjame decirte que este video sí que es para ti, así que tomen asiento y prepárense para conocer uno de los sucesos más enigmáticos e interesantes de todo el 2025. Comenzamos. Características morfológicas y fisiológicas del pez diablo negro. El pez diablo negro, por su nombre científico Melanocetus johnsoni, es un pez perteneciente al orden de los peces lopiformes, los cuales se caracterizan por sus cuerpos redondeados, mandíbulas anchas, cabezas agrandadas en comparación con su cuerpo y una antena, por llamarlo de alguna manera, más adelante explicaremos eso, luminiscente, es decir, que produce luz en la cima de su cabeza. Esta antena, llamada ilicium, es en realidad una aleta modificada en cuyo centro se encuentran una especie de cristales ricos en guanina, de los cuales se alimentan diversas especies de bacterias luminiscentes, por lo que se puede afirmar con toda seguridad que estos peces mantienen una relación simbiótica con bacterias, tal como algunos animales terrestres lo hacen también, por ejemplo las vacas y la mayoría de los rumiantes, quienes digieren la celulosa de las plantas gracias a las bacterias que albergan en su estómago. A pesar de ser su característica más distintiva, lo cierto es que no todos los peces pertenecientes al género Lopiformes mantienen este tipo de relación, por lo que no todos poseen la habilidad bioluminiscente, pero sí la gran mayoría de estos. Tanto es así que la cuestión se pone mucho más interesante en este apartado, pues algunas investigaciones han revelado que cada una de las especies de Lopiformes mantienen relación simbiótica con un tipo de bacterias en específico para cada uno, es decir, que cada especie tiene su propio tipo de bacterias luminiscentes con las cuales formar simbiosis. Estas bacterias son adquiridas de la misma zona en la que habitan, es decir, de los abismos, cosa que refuerza el hecho de que estos peces han desarrollado las adaptaciones evolutivas necesarias para poder vivir y desarrollarse plenamente en los abismos. Este ilicium se mueve hacia adelante y hacia atrás gracias a la acción de 5 pares de músculos ubicados en la parte posterior de la cabeza y un tanto cercanos a su cara, los cuales se contraen violentamente generando así este peculiar movimiento. Pero, ¿por qué es que estos peces poseen esta adaptación evolutiva tan extraña? Como seguramente ya sabrán al haber visto la película Buscando a Nemo y por algunos capítulos de Bob Esponja, sobre todo aquel en el que Bob y Patricio se quedan atrapados en el abismo oceánico, estos peces utilizan esta antena o ilicium para atraer a sus presas, las cuales suelen ser generalmente crustáceos y otros peces pequeños de los abismos, así como para efectuar un llamado a la reproducción.
Hablando sobre este tema, es sabido que algunas especies del orden Lopiformes, al reproducirse, el macho termina fusionándose de una manera grotesca y aterradora con la hembra, formando a un nuevo ser de aspecto deforme, pero mucho más capacitado en términos evolutivos para producir sus huevos y depositarlos en sus nidos. Otro de los datos interesantes sobre esta clase de peces es que sus mandíbulas y estómago pueden agrandarse lo suficiente como para ingerir presas mucho más grandes que ellos, aunque esto, como en otros casos, varía dependiendo de la especie de la que estemos hablando. A diferencia de lo que la película de Buscando a Nemo podría dar a entender, este tipo de peces no llegan a ser muy grandes, salvo en algunos casos. En especial si hablamos del pez diablo negro, cuyo ejemplar es aquel que fue captado en cámara subiendo a la superficie, los cuales en el caso de los machos llegan a medir a lo mucho 5 centímetros y las hembras, que son mucho más grandes, 15 centímetros. Significado etimológico de su nombre. Existen distintas especies de Melanocetus, sin embargo, el que fue captado en la superficie de las costas de Tenerife, España, era un ejemplar de la especie de Melanocetus johnsoni, por lo que, a continuación, nos dedicaremos a ahondar en datos específicos sobre dicha especie. El origen etimológico, es decir, el significado de su nombre, viene del griego melanos, que significa negro, y cetus, que significa monstruo marino, de ahí que se le conozca como monstruo marino negro o pez diablo negro en español común, tanto latinoamericano como en castellano. Hábitat y distribución. De acuerdo con la base de datos proporcionada por Fishpedia, el pez diablo negro habita en zonas entre los 200 a 2000 metros de profundidad, con distribución mayoritaria en el Mar de China Meridional y Mar de China Oriental, pero manteniendo presencia en partes templadas y tropicales de casi todos los océanos, tal y como ilustra el siguiente mapa, siendo las excepciones los océanos Ártico y Antártico. Alimentación. Tal como ya se expuso antes, esta clase de peces son carnívoros, consistiendo su dieta principalmente en pequeños crustáceos, peces, algunos falsos pulpos abisales e incluso otros mismos Melanocetus, practicando así el canibalismo, aunque solo en algunos casos aislados. Misterio. ¿Por qué el pez diablo negro emergió a la superficie? Ya habiendo cubierto los datos sobre sus características morfológicas y fisiológicas, así como su dieta, características y comportamiento, podemos tratar de responder a la pregunta que todos se hicieron al enterarse de la noticia de que uno de estos ejemplares había subido a la superficie, y esa es, ¿por qué lo hizo? Aunque sería muy bonito pensar que tal como retratan algunas imágenes en las que se plantea el hecho de que el pez diablo negro lo hizo por voluntad propia para conocer nuevos horizontes y contemplar la hermosura de un atardecer, lo cierto es que la superficie es un lugar en el que este pez no cuenta con las adaptaciones ni las características físicas para sobrevivir ni soportar dicho ambiente, representando así una muerte segura para el pez diablo, por lo que etológicamente, es decir, que de acuerdo con el patrón instintivo de comportamiento de este organismo, semejante acción carece completamente de sentido lógico. Pues para empezar, sus ojos no están adaptados para percibir una cantidad de luz solar tan grande como la que hay en la superficie oceánica, lo que implica que sus ojos acabarían por quemarse o recibir severos daños a causa de ello. También se debe de considerar que su cuerpo tampoco está diseñado para soportar presiones tan bajas como las de la superficie, por lo que su cuerpo debería de sufrir una descompresión instantánea que acabaría con su vida. Otros factores serían los diferentes niveles de salinidad, de oxígeno y otros compuestos, entre muchos otros. Siendo así, tal como se dijo antes, el hecho de haber emergido a la superficie es una acción que carece completamente de sentido. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué motivo es que el pez diablo estaba en la superficie? De acuerdo con algunos investigadores de la vida marina, entre ellos David Jara, el hombre quien le tomó las fotos al pez diablo mientras este vagaba por la superficie y mediante las cuales la noticia fue difundida, considerando algunos de los siguientes factores como posibilidades por las cuales el pez diablo se encontraba en la superficie. Número 1. El pez diablo fue arrastrado por una corriente oceánica muy fuerte que lo llevó a la superficie.
Esta es la teoría más aceptada hasta el momento por estos especialistas, quienes consideran que fue a causa de una fuerte corriente oceánica, la cual arrastró un ejemplar de pez diablo hacia una zona cercana a la superficie, y que al verse incapaz de regresar a su hábitat a causa de su escasa visibilidad, el pez diablo se dedicó a vagar por la superficie de las costas de Tenerife. Número 2. El alimento ha comenzado a escasear en su hábitat natural, lo que podría haberlo impulsado a buscar comida en zonas más cercanas a la superficie. Esta teoría también es una de las más aceptadas, ya que incluso se conecta con la anterior, dándole mucho más sustento, pues se considera que el pez diablo, en busca de alimento, al haber comenzado a disminuir en su hábitat original, se vería obligado a desplazarse en zonas más cercanas a la superficie, viéndose arrastrado por una potente corriente oceánica que lo desplazó hasta el lugar en donde se le fue captado por los investigadores. Como vemos, la combinación de los factores que postulan ambas teorías nos da una situación sumamente probable por la cual este organismo se encontraba fuera de su zona de confort. Sin embargo, existe una tercera teoría, la cual muchos vieron como la más interesante e incluso terrorífica de todas, pero que, a diferencia de lo que las personas creían que esta hipótesis planteaba, en realidad no resulta tan interesante como podría haber llegado a parecer a primera instancia. Tercera teoría. El pez diablo se encontraba escapando de un feroz depredador. De acuerdo con lo que muchas personas creían con respecto a esta teoría, era que el pez diablo estaba huyendo de un monstruoso depredador del abismo, y que por el tamaño del pez, dado que gracias a la película de Buscando a Nemo, muchas personas pensaban que el pez diablo era un organismo de gran tamaño, dicho depredador debía de tratarse de un mortífero leviatán de los abismos oceánicos, de esos que muchas personas aseguran que los científicos no han descubierto aún, y que, al escapar de este posible monstruo, fue que el pez había llegado a la zona de la superficie. Este postulado se mantuvo como uno de los más populares entre los cibernautas hasta que, días más tarde de reportado el avistamiento del pez diablo, los investigadores revelaron que tras la muerte de este, su verdadero tamaño era apenas de 3.5 centímetros, lo que automáticamente derrumbó el elemento más interesante de dicha teoría, puesto que, de haber estado escapando de un depredador, este no debería de ser tan grande como para hacer sentir amenazado a un organismo de 3 centímetros de largo. No obstante, algunas personas que creen en la posibilidad de la existencia de monstruos desconocidos que habitan en el abismo, aún consideran la aparición del pez diablo en la superficie como una señal de que algo ahí abajo está cambiando, pero nada más allá de alocadas ideas que encuentras por el internet. Conclusión. Por el momento, los investigadores de la vida marina no han tenido una respuesta clara al por qué un pequeño habitante del abismo oceánico se encontraba vagando en aguas cercanas a la superficie, y quizás nunca la tengamos. Sin embargo, eso no significa que no hayamos estado frente a uno de los fenómenos más interesantes de la biología marina dentro de mucho tiempo, demostrándonos que en prácticamente cualquier momento, un evento poco común de la naturaleza puede llegar a suscitarse, haciéndonos preguntarnos qué tanto nos hace falta conocer sobre las especies que habitan en las regiones inhóspitas y poco exploradas de nuestro planeta como lo son los abismos oceánicos. Tal vez, el pez diablo que subió a la superficie se haya vuelto tan popular a causa de lo inesperado e improbable de su aparición en dicha zona, siendo una clara muestra de lo impredecible que pueden llegar a ser algunos fenómenos de la naturaleza, los cuales, en variadas ocasiones, pueden llegar a desafiar la lógica de nuestro pensamiento y entendimiento sobre la misma, demostrando así que solo es ésta quien realmente tiene el control de lo que puede o no llegar a ocurrir. Y así es como finalizamos este video. Espero haya sido de su agrado, queridos suscriptores. Si les gustan estos videos y esta clase de contenido, no olviden suscribirse al canal y darle seguimiento a la página de Facebook Carlos Freilander Oficial para encontrar más contenido relacionado a la biología y otras ciencias naturales. Yo soy Carlos Freilander y los espero en el siguiente video. Hasta luego.